Mi tía codiciosa intentó quedarse con la cabaña que mi padre heredó de nuestro abuelo, mintió a todo el pueblo, manipuló a la familia y terminó sola, endeudada y humillada. Primero te doy un poco de contexto. Mis papás nunca tuvieron mucho dinero, pero siempre fueron trabajadores. Mi papá, especialmente, vivía para arreglar cosas con sus propias manos. Cuando el abuelo murió, dejó una propiedad algo vieja, con una cabaña tipo A-frame que daba directamente a un lago pequeño, a unas 2 horas de Asheville. El lugar no era lujoso, pero era tranquilo y rodeado de bosque. Esa propiedad, que para mi papá era un recuerdo familiar valioso, fue el principio del fin para toda nuestra paz. La cabaña tenía historia. Mi bisabuelo la había construido en los años 50, casi toda con madera de la zona. Mi abuelo la amplió en los años 80. Era el típico lugar al que ibas en verano a pescar, o en otoño a cortar leña y tomar chocolate caliente. No era enorme, ni moderna, pero tenía algo que no se puede comprar con dinero: alma. El testamento del abuelo fue clarísimo: la cabaña iba para mi papá. Nadie más. Pero parece que no todos en la familia lo aceptaron tan fácilmente, sobre todo mi tía, la hermana de mi papá, que apenas escuchó de la herencia, empezó con la clásica frase pasivo-agresiva de bueno, eso no me parece justo, considerando que papá siempre quiso que compartiéramos todo. Al principio no le dimos mucha importancia. Mi tía no vive cerca, está en Raleigh, y solo venía a las reuniones de Navidad. Pero lo que no sabíamos es que desde que se enteró de la herencia, ya había estado llamando a abogados, revisando papeles viejos del terreno, y hasta presionando a otros familiares para que testificaran que el abuelo quería que la cabaña fuera dividida. Todo sin decir una palabra directa a nosotros. Nosotros, mientras tanto, íbamos cada fin de semana que podíamos para reparar el techo, cambiar tuberías oxidadas y revivir ese lugar olvidado. Entonces llegó el primer golpe. Una carta, escrita por su abogado, exigiendo que nos abstuviéramos de hacer modificaciones a una propiedad aún en disputa legal. Decía que mi tía estaba iniciando un proceso para impugnar el testamento, alegando que el abuelo no estaba en condiciones mentales cuando lo firmó. Fue como si una bomba cayera sobre nuestra mesa de cocina. Mi mamá lloró. Mi papá no dijo una palabra, pero en su cara estaba todo. Eso fue hace 3 años. Desde entonces, ha sido una guerra fría. Pero lo peor vino cuando logramos demostrar legalmente que el testamento era válido y que la cabaña pertenecía solo a mi papá. Pensarías que se detendría ahí, ¿no? Pues no. Ahí fue cuando empezó su verdadera campaña de guerra. Primero fue hablar mal de nosotros con todos los vecinos de la zona, algunos la conocían de años atrás. Luego empezó a estacionarse justo al lado del terreno, casualmente, cada vez que nosotros íbamos. No exagero cuando digo que esa cerca cambió todo. Imagínate llegar un sábado por la mañana, café en mano, listos para pasar el fin de semana arreglando una pared interior que tenía humedad, y encontrarte con una valla metálica nueva, oxidada, y fea como el infierno, cruzando 5 metros adentro de tu propiedad. Al principio pensé que me estaba volviendo loco. Literalmente me detuve frente a ella como por 5 minutos solo mirando. Caminé unos metros hacia el lago, revisé las estacas que el topógrafo había dejado el año anterior cuando compramos oficialmente el terreno, y sí, mi tía había metido la cerca bien adentro. Mi papá no gritó. No es de esos. Lo que hizo fue mucho peor, entró en modo silencio total. Lo he visto así pocas veces en mi vida. Se metió en la cabaña, sacó los planos, el testamento, la copia de la medición del terreno y se sentó a hacer cálculo. Después, sin decir nada, agarró el teléfono y llamó a un abogado. Mientras tanto, mi mamá y yo fuimos a hablar con los vecinos más cercanos, esos que todavía no nos evitaban. Y ahí nos soltaron la bomba. Mi tía había pasado semanas diciendo que nosotros estábamos expandiendo ilegalmente el terreno, que estábamos invadiendo su propiedad, y que por eso se había visto obligada a poner la cerca. Y lo peor es que algunos le creyeron. Carolina del Norte no es Nueva York ni Los Ángeles. En estos pueblos pequeños, las cosas se saben por el boca a boca. Y si tienes una tía bien vestida, con buen auto, hablando suavecito sobre defender lo que es suyo, es fácil que la gente compre esa versión. En pocas semanas, ya nadie nos saludaba cuando íbamos al pueblo. La ferretería nos empezó a ignorar cuando pedíamos cotizaciones. Incluso el pastor de la iglesia local se distanció. Mientras tanto, ella seguía apareciendo por la cabaña, siempre con la excusa de pasar por aquí, o recordar viejos tiempos. A veces se paraba con un termo de café frente al lago, mirando como si fuera suyo. Una vez, juraría que vi a su hijo, mi primo, medirse el terreno como si estuvieran planeando construir algo ahí. Cuando le preguntamos, nos dijo que solo estaba ayudando con un proyecto de paisajismo de su mamá. ¿Paisajismo? ¿En terreno que no es tuyo? Mi papá decidió responder de forma legal primero. Mandamos una carta formal pidiéndole que retirara la cerca. No hubo respuesta. La segunda carta fue más directa, con copia del testamento y las mediciones del topógrafo adjuntas.
Esta vez sí hubo respuesta, una contrademanda acusándonos de intentar expropiar un terreno que ha pertenecido a nuestra familia por generaciones. Usó esas palabras exactas. Parecía sacado de una telenovela. El juez asignado al caso era un tipo mayor, de esos que miran por encima de los lentes y no hablan más de lo necesario. El primer fallo fue claro, no había evidencia de que la propiedad fuera compartida, la herencia era legítima, y la cerca debía ser retirada. Pensarías que ahí termina, ¿no? ¿Ne? Ella simplemente no la quitó. Es más, la reforzó. Añadió un candado y una cámara de seguridad apuntando hacia nuestro lado, como si esperara que alguien intentara sabotearla. Mi papá, furioso pero siempre paciente, decidió escalar el asunto. Llamó a la policía local para denunciar una invasión de propiedad privada. ¿Sabes lo que hicieron? Nada. Literalmente nada. Uno de los oficiales nos dijo, en voz baja, que mejor no hacer olas, que la señora tiene amigos influyentes en el condado. Y ahí empezó lo verdaderamente tóxico, el sistema estaba del lado de ella. Nos dimos cuenta de que esta pelea ya no era solo por la cabaña o por un terreno. Era sobre poder, control, y un resentimiento que mi tía había guardado por décadas. Siempre creyó que mi papá era el favorito del abuelo, el que se llevó la parte buena del legado, mientras ella tuvo que luchar por lo suyo. Nunca le importó la cabaña cuando estaba cayéndose a pedazos, pero en cuanto la restauramos y se volvió valiosa, de pronto era una injusticia. Y todo este conflicto empezó a intoxicar también la relación con otros miembros de la familia. Algunos primos dejaron de hablarnos. Mi tía abuela nos escribió un mensaje largo por Facebook diciendo que no deberíamos poner el dinero por encima del lazo familiar. Irónico viniendo de alguien que nunca visitó la cabaña en 20 años. Pero lo más loco vino cuando recibimos una inspección sorpresa del condado. Supuestamente alguien, adivinen quién, reportó que estábamos haciendo construcciones ilegales en la cabaña. Y no solo eso, también reportaron que estábamos desviando el flujo natural del arroyo cercano para beneficio personal. Cuando el inspector vino, se dio cuenta de que todo era una tontería, pero el daño ya estaba hecho. Perdimos una semana entera resolviendo papeleo, solo porque alguien quería jodernos por deporte. Y mientras tanto, cada fin de semana que íbamos a la cabaña era una mezcla de paranoia, frustración y tristeza. La tranquilidad del lago ya no era la misma. Cada vez que escuchábamos una rama crujir o una camioneta acercarse, pensábamos que era ella. A estas alturas ya habíamos aceptado que cada viaje a la cabaña era como entrar en territorio hostil. No sabías con qué ibas a encontrarte, una denuncia falsa, un nuevo rumor, o un vecino mirando de reojo como si estuviéramos tramando algo. Pero hubo una noche, una en particular, donde todo empezó a romperse de verdad. Porque una cosa es pelear por un pedazo de tierra, y otra muy distinta es meterte en la vida privada de la gente. Y eso fue exactamente lo que mi tía hizo. Esa noche estábamos solos mi mamá, mi papá y yo. Habíamos planeado quedarnos 2 días completos porque íbamos a instalar una pequeña estufa de leña que compramos de segunda mano. Nada fuera de lo común. Hacía frío y como siempre, aprovechábamos el viaje para avanzar en algo. Como aún no teníamos señal buena de celular en esa zona, mi papá instaló una cámara de seguridad con conexión satelital que apuntaba hacia el frente de la propiedad, donde estaba el camino de entrada. Solo para prevenir robos o vandalismo, ya sabes. Pues resulta que esa noche, alrededor de la 1:40 de la madrugada, la cámara detectó movimiento. Mi papá tenía la app abierta en su tablet porque estábamos sin poder dormir, el viento hacía sonar las ramas contra el techo viejo, y de repente salta la notificación. Y ahí la vimos, una figura con linterna caminando por el borde del terreno, justo donde estaba la cerca de mi tía. Pensamos que era algún animal, o un vecino perdido, pero la figura se movía con cuidado, como alguien que no quería ser visto. Se detuvo justo frente a una de las ventanas del lado este de la cabaña, la que da al bosque. Luego se agachó. No se veía bien en la imagen, pero parecía estar colocando algo en el suelo. Mi papá se levantó sin decir una palabra, agarró su chaqueta y salió con la linterna grande. Yo salí detrás. No encontramos a nadie en ese momento, pero había huellas frescas en la tierra mojada. Caminamos hacia el punto exacto donde se había agachado la figura y ahí estaba, una pequeña cámara tipo trail cam atada al tronco de un árbol, con dirección a nuestra ventana. No soy paranoico, pero esa cosa estaba colocada específicamente para grabar. No para ver la vida silvestre, no para seguridad. Era vigilancia. De la peor clase. A plena vista no se notaba, pero la habían camuflado con ramas y hojas secas. Cuando la quitamos, vimos que tenía una tarjeta SD y un sticker viejo de una tienda de cámaras de Raleigh. ¿Quién en toda la zona podía haber hecho algo así? Spoiler, solo una persona con suficientes recursos, tiempo libre y resentimiento como para cruzar su propio límite. La cosa es que, al revisar la grabación al día siguiente en una laptop vieja, no había mucho. Solo grabaciones de días anteriores donde nosotros aparecíamos limpiando, barriendo hojas, entrando y saliendo. Nada ilegal. Nada raro. Pero ahí estaba, una grabación constante desde nuestra ventana,
como si esperara encontrar algo con lo cual acusarnos. Mi papá se quedó mirando la pantalla por un rato largo. Luego se levantó, fue al cobertizo donde guarda sus herramientas, y volvió con un mazo. No dijo nada, solo rompió la cámara en pedazos. Luego tiró los restos a la basura y volvió a su café como si nada. A la semana siguiente, mandamos una nueva carta legal a mi tía, firmada por el abogado: invasión de privacidad, intento de vigilancia no autorizada y violación de propiedad privada. Esta vez, sabíamos que teníamos algo más grave. No era solo una cerca o una historia mal contada. Esta vez había prueba. Pero, por supuesto, ella negó todo. Dijo que seguro alguien más la había puesto o que podía ser de algún cazador. Sí, claro, un cazador que instala cámaras mirando una ventana de una casa. ¿Y sabes qué hizo después? Fue directamente con algunos vecinos a decirles que estábamos inventando cosas para hacerla quedar como una criminal, que estábamos obsesionados con destruir su vida y que éramos manipuladores peligrosos. Sí, nosotros, los que solo queríamos pasar un fin de semana en paz en la cabaña que nos dejó el abuelo. Todo esto estaba volviendo loco a mi papá. No lo decía, pero se notaba. Lo encontraba sentado en el porche con los planos en la mano, haciendo anotaciones, o simplemente mirando hacia el terreno de mi tía, como si tratara de encontrar la manera de solucionarlo sin explotar. Mi mamá ya no quería ir a la cabaña. Decía que ese lugar ya no se sentía como nuestro. Y yo solo estaba cansado. No de trabajar. No de reparar cosas. Estaba cansado del odio. Fue entonces que decidimos cambiar de estrategia. Si la señora quería guerra, se la íbamos a dar, pero no a gritos, no con insultos. Íbamos a golpear donde realmente dolía, su bolsillo. Porque hasta ese momento, ella no había perdido nada. Seguía viviendo su vida cómoda, conduciendo su SUV lujosa, visitando sus amigas del club de lectura, y paseándose por el pueblo como la reina del lugar. Lo bueno de tener un papá que trabajó toda su vida con herramientas, planos y contratos es que no reacciona como la mayoría. No grita, no se descontrola, pero planea. Y vaya que planeó. Después de meses de provocaciones, mentiras, denuncias falsas y hasta vigilancia encubierta, él ya no quería discutir. Lo que quería era cerrar el juego de una vez. Y para eso, necesitábamos dos cosas: un abogado con dientes, y paciencia. Mucha paciencia. La primera jugada fue contactar a un viejo conocido de mi papá, un tipo que había trabajado años en temas de propiedad rural en Carolina del Norte y que ahora tenía su propio bufete pequeño. Nada lujoso, pero sabía moverse. Le explicamos toda la situación, desde la disputa de la herencia hasta la cámara escondida. Trajimos copias del testamento, del plano catastral, del primer peritaje, del segundo intento de cerco, todo. El tipo solo levantó una ceja y dijo: ella no sabe con quién se metió. Lo primero que hizo fue enviarnos a hacer un nuevo estudio del terreno. Esta vez con un topógrafo certificado que trabajaba directamente con el condado y que no tenía ninguna conexión con nadie de la zona. Era caro. Nos costó casi $2,000 solo por la visita, pero lo valía. El resultado fue una bendición. La cerca de mi tía invadía 12 pies de nuestro terreno, y para colmo, su jardín decorativo también estaba pisando el límite. Nada espectacular, pero lo justo para volverlo legal. Con ese documento en la mano, se envió una notificación legal a través del abogado: o retiraba la cerca voluntariamente en 30 días, o iniciábamos una demanda formal por invasión de propiedad, daños a la estructura original, costos legales, y aquí viene lo jugoso: compensación por afectación al uso del terreno durante 3 años. Básicamente, le íbamos a cobrar por cada fin de semana que no pudimos usar nuestra propia tierra por su culpa. La reacción fue inmediata. A los 2 días recibimos una carta de respuesta escrita a mano, ni siquiera por su abogado, acusándonos de traición familiar y buscar lucrar con su dolor. Lo típico. Pero lo mejor vino después: intentó contrademandarnos por acoso emocional. Lo juro. Dijo que nuestras cartas legales y las acciones hostiles, como construir una cerca temporal en la línea real del terreno para evitar que pasaran, le estaban causando angustia. El juez, el mismo que ya había visto la primera disputa, casi se ríe en su cara. Literalmente dijo en voz alta durante la audiencia: ¿y qué esperaba que hicieran? Invitarlos a cenar mientras usted les roba metros de tierra. No sé cómo me aguanté la carcajada. Fue épico. El juez le dio 15 días más para remover la cerca, y le advirtió que si no lo hacía, entraríamos en proceso de ejecución legal, y ella tendría que cubrir los gastos de retiro, más una multa del condado. Y ahora viene la parte buena. ¿Recuerdas que mencioné su jardín decorativo? Pues resulta que, en parte de ese jardín, tenía enterradas unas losas con luces solares, una estatua de una virgen gigante y un par de arbustos caros. Todo eso también estaba en nuestro terreno. Cuando finalmente pasaron los 15 días y no movió ni un dedo, mi papá contrató a un equipo para quitar todo. Todo. Cada piedra, cada lámpara, cada ramita. Lo grabamos en vídeo. Y, por precaución,
fuimos dejando cada cosa amontonada justo del otro lado del límite, para que no pudiera decir que se lo robamos. Al día siguiente, mi tía vino hecha una furia, gritando, llorando, pateando la pila de piedras y diciendo que éramos inhumanos. Le cerramos la puerta en la cara sin decir palabra. Lo mejor fue que intentó llamar a la policía y cuando vinieron, el oficial, uno nuevo, por suerte, se limitó a decir, señora, ellos tienen una orden judicial. No hay nada que pueda hacer. Otra victoria. Y entonces, como si el universo dijera, todavía no terminamos, apareció una oportunidad inesperada. Resulta que el Estado estaba ofreciendo subsidios para construir estructuras turísticas pequeñas en zonas rurales, como cabañas de renta o glamping. El terreno de mi papá, con su vista al lago, era perfecto. Y como ya teníamos documentos legales confirmando propiedad limpia y sin disputas, aplicamos. Fue un proceso largo, pero a los 4 meses nos aprobaron un microcrédito sin intereses para expandir la cabaña y adaptarla para alquiler de fines de semana. Cuando mi tía se enteró, explotó. Dijo que estábamos lucrando con una propiedad que moralmente siempre fue de ella, que el abuelo nunca hubiese querido que convirtieran la cabaña en un motel barato. Empezó a circular rumores nuevos, que vendíamos alcohol sin licencia, que organizábamos fiestas ilegales, que había drogas en la propiedad. Pero para ese entonces, nadie le creía ya. Porque aquí viene lo mejor, el pueblo empezó a darse cuenta de quién era realmente. La cámara, los rumores, la cerca, las denuncias, todo había salido a la luz con el proceso legal. Y lo más gracioso, mientras ella pasaba de vecina respetada a chismosa tóxica, nosotros empezamos a hacer conexiones reales. Gente del pueblo que había estado callada se nos acercaba en el mercado para decirnos ustedes tienen toda la razón o qué bueno que al fin alguien la puso en su lugar. La historia hasta este punto ya parecía una película de drama rural con un toque legal, pero lo que nadie vio venir fue el nivel de obsesión que mi tía iba a alcanzar. Después de perder el juicio, la cerca, el jardín decorativo y su reputación en el pueblo, creímos que se iba a rendir, que por fin entendería que estaba peleando contra algo que no podía controlar. Pero no. Lo que hizo después fue tan ridículo y a la vez tan peligroso que, si no lo hubiera vivido yo mismo, diría que es un invento de Reddit. Después de la expansión de la cabaña y el inicio del proyecto de alquiler de fines de semana, nos empezó a ir bastante bien. Nada loco, pero teníamos huéspedes casi todos los fines de semana. Familias pequeñas, parejas que buscaban desconectarse, algún que otro pescador solitario que solo quería un lugar tranquilo. Teníamos una página web sencilla, un perfil en Airbnb y otra cuenta en VRBO. Todo legal. Todo en regla. Entonces empezó la segunda oleada de sabotajes. Pequeños, al principio. Basura dejada en la entrada del terreno, ramas rotas puestas a propósito sobre la entrada del camino de grava, rayones en la señal que habíamos instalado con el nombre de la cabaña, Maple Hollow Lodge. Mi papá instaló cámaras nuevas, esta vez con visión nocturna completa. Logramos grabar a un tipo encapuchado pateando uno de los postes de madera, pero no se veía bien su cara. Aunque, la postura, el andar torpe, el cuerpo, era el primo. No teníamos cómo probarlo del todo, pero estaba clarísimo. Era como si ella lo estuviera usando como peón en su venganza. El tipo no tenía trabajo fijo, vivía aún con su mamá y siempre fue de los que se metían en líos menores en el pueblo. Lo peor vino cuando uno de nuestros huéspedes, una pareja de jubilados de Georgia, nos llamó a medianoche asustados porque alguien había lanzado piedras al techo de la cabaña. Literalmente, piedras. En medio de la noche. Tuvimos que compensarlos con una noche gratis y 1000 disculpas. Eso fue lo que colmó el vaso. Ya no era solo una pelea de terrenos. Estaban poniendo en riesgo a otras personas. Y ahí fue cuando mi papá, en uno de sus silencios estratégicos, decidió hablar con alguien a quien no habíamos querido recurrir antes, el supervisor del condado. El tipo tenía poder, pero más importante, tenía memoria. Recordaba al abuelo. Recordaba los años en que esa cabaña era parte del alma del lugar. Y sobre todo, recordaba perfectamente a mi tía, porque según nos enteramos, ya había tenido otros conflictos por terrenos hace unos años con otra familia del área, aunque todo había sido barrido bajo la alfombra. Mi papá no fue a pedirle favores, fue con todos los documentos, todas las pruebas, las fotos de la cámara, las grabaciones, las declaraciones anteriores del juzgado. Y una carta. En esa carta se explicaba que si no se tomaban medidas contra los actos de acoso, íbamos a llevar el caso a la prensa regional y a medios especializados en disputas de propiedad rural, donde el condado quedaría como incompetente por permitir que una familia con papeles en regla fuera hostigada sin consecuencia. 3 semanas después, el primo recibió una notificación oficial prohibiéndole acercarse a menos de 300 pies de la cabaña. Una orden de alejamiento. No nos dieron muchos detalles del proceso, pero el sheriff local pasó por nuestra propiedad y nos dijo que el mensaje había sido entregado. Desde entonces, ni una piedra más, ni un solo ruido, nada. Mi tía no vino a gritar, no vino a llorar, pero sí mandó una carta, escrita con su pluma cursiva,
como si fuera una reina medieval. Nos acusó de destruir a su único hijo y condenarlo al aislamiento. No mencionó ni una sola vez las piedras, los rayones, ni las amenazas. Solo hablaba de lo crueles que habíamos sido por manchar su apellido. Mi mamá, que hasta entonces había intentado mantenerse al margen, fue quien respondió. Le escribió una carta de una sola línea. No estamos manchando tu apellido, solo estamos limpiando el nuestro. Después de eso, la tensión cambió. Ya no había gritos, no había intentos de sabotaje, pero el ambiente se volvió raro. Como esas peleas familiares donde nadie se habla, pero todos se cruzan en Navidad fingiendo que no hay un elefante en la habitación. Lo gracioso es que mi tía aún vive a 5 lotes de la cabaña, y cada vez que pasamos con el auto por su casa rumbo al lago, sale a regar sus plantas o sacar la basura. Aunque no hay nadie más en la calle, como si quisiera dejar claro que todavía está ahí. Mientras tanto, nuestra pequeña cabaña seguía funcionando. Ya teníamos una calificación perfecta en Airbnb, y hasta nos empezaron a recomendar en blogs de viaje para parejas. El lugar se convirtió en lo que siempre debió ser, un refugio de paz. Solo que ahora, fortificado con abogados, cámaras, y una buena dosis de paciencia vengativa. Pero mi papá aún no ha olvidado el otro frente de batalla, la parte del terreno que ella sigue reclamando moralmente suya. El pequeño fragmento en la esquina norte del lote, donde, según ella, su papá le prometió construir una cabañita. Aunque, claro, nunca hubo ni planos, ni promesas escritas, solo su palabra. Y por eso, aún falta la jugada final. Porque lo que mi tía no sabe, es que mi papá ha estado negociando en silencio con el condado para convertir ese terreno en algo que a ella no le va a gustar nada. No sé cómo explicarlo mejor, mi papá es como esos tipos que juegan ajedrez mientras todos los demás están jugando damas. Cuando todos pensábamos que ya había terminado la guerra, que ella se había rendido después de perder terreno, reputación y hasta una orden de alejamiento contra su hijo, él seguía trabajando en silencio. Porque aunque el conflicto visible parecía calmado, él sabía que la raíz del problema seguía viva. Su hermana todavía creía, en el fondo de su mente retorcida, que parte de la cabaña era suya, por derecho moral. Y es que, aunque perdiera legalmente, aunque los jueces, topógrafos y vecinos ya no estuvieran de su lado, ella nunca dejó de repetir, a quien quisiera escucharla, que el abuelo le prometió un espacio para ella también. Un cuento que mutaba con el tiempo, a veces era una cabaña, otras veces un jardín, a veces un lugar para su retiro. Nunca había pruebas, solo su palabra, y su obsesión. Pero ese delirio era suficiente para mantenerla enganchada a la idea de que algún día podría recuperarlo. Lo que ella no sabía era que ese rincón del terreno que tanto ansiaba estaba a punto de desaparecer. Literalmente, todo empezó cuando mi papá solicitó una cita con el Departamento de Planificación del Condado. Llevaba meses en silencio trabajando con una arquitecta local, diseñando un pequeño edificio multifuncional que pudiera servir como centro comunitario rural, con eventos locales, ferias, actividades de pesca, e incluso talleres sobre agricultura sustentable. Sonaba bonito, ¿no? Pero esa era solo la mitad de la estrategia. La verdadera carta bajo la manga era esta: si el terreno era registrado oficialmente como espacio de uso comunitario y aprobado por el condado, ya no podía ser reclamado bajo ninguna teoría de herencia individual ni fantasías de promesas familiares. Una vez aprobado, sería parte de una figura legal autónoma, protegida por ordenanzas del Estado. Básicamente, estaría blindado. Cuando le pregunté por qué tanto esfuerzo, me respondió algo que se me quedó grabado. A veces hay que quitarle a alguien la posibilidad de soñar con algo, si ese sueño lo convierte en un monstruo. Y así fue. El condado aprobó el proyecto. No porque quisiéramos vengarnos, sino porque era un plan bueno, sólido, útil para la comunidad. El lugar sería pequeño, de madera, con un diseño rústico que se integraba al paisaje. Y sí, estaría construido exactamente en el punto del terreno que mi tía más codiciaba, el mismo donde decía que pondría una banca con vista al lago para sus años dorados. ¿Quieres saber cuándo se enteró? No fue con una carta. No fue con una llamada. Fue cuando vio a los trabajadores bajando materiales del camión y marcando el terreno con estacas rojas. Salió de su casa hecha una furia. Caminó hasta el borde del camino de grava, con sus clásicas gafas de sol aunque estuviera nublado, y se paró con los brazos cruzados. Ni saludó. Solo miró el terreno. Mi papá, como si no la conociera, le dijo: «Estamos construyendo un centro comunitario bonito, ¿no?» Ella no respondió. Se dio media vuelta y volvió a su casa como si le hubieran arrancado algo del pecho. Pero no terminó ahí. A los pocos días, nos llegó una nueva carta. Esta vez no era su letra. Era un abogado nuevo. No el anterior, que ya había perdido un juicio y medio contra nosotros. Este parecía más joven, más ambicioso. Decía que su clienta estaba evaluando posibles irregularidades en el uso del terreno donado, y que pensaba apelar el permiso del condado, porque supuestamente no se había hecho consulta con los familiares colindantes. Era una mentira ridícula, porque el terreno no había sido donado.
seguía siendo nuestro, solo que con una nueva función pública. Pero igual, ellos insistieron. Mi papá, con una tranquilidad casi ofensiva, respondió de forma brutal. Le envió una copia del nuevo estatus legal del terreno, una copia del plano actualizado, el contrato con el condado, y una lista con los artículos de ley que blindaban ese tipo de desarrollos ante reclamos subjetivos o emocionales de terceros no propietarios. La última línea de la carta, redactada por nuestro abogado, decía: cualquier intento futuro de obstrucción será considerado acoso legal y tratado como tal, con los debidos costos procesales a cargo de la parte denunciante. Silencio total por semanas. Y entonces llegó el día en que se colocó el cartel de madera al frente del nuevo edificio, Centro Maple Hollow, en memoria de Henry L., amante del bosque y de la paz. Ese era el nombre del abuelo. Nadie en la familia, ni siquiera ella, podía discutir eso. Mi tía no fue a la inauguración. Obvio. Pero varios vecinos sí. Incluyendo algunos que en su momento habían dudado de nosotros. Algunos llevaron pasteles. Otros ofrecieron ayudar con el mantenimiento. Un par de ellos hasta se ofrecieron para dar charlas de pesca a los niños durante el verano. El lugar estaba tomando vida propia. Finalmente, algo construido sobre ese terreno tenía un propósito real, no solo los delirios de una mujer amargada que nunca superó que su papá no le dejara una herencia al gusto. Lo mejor de todo es que ahora ella tiene que ver ese centro cada vez que sale a caminar o lleva el auto al taller, porque está justo al final del camino de tierra que conecta su casa con el camino principal. No puede evitarlo. Está ahí, firme, legal, inamovible. Y no lo sabe, pero mi papá ya está en trámites para cederlo oficialmente a una fundación sin fines de lucro, lo que significará que ni siquiera nuestros herederos podrán modificar su uso en el futuro. Será parte del legado del abuelo, de verdad. Cuando crees que alguien ya tocó fondo, te das cuenta de que todavía puede cavar. Mi tía, después de perder terreno, reputación, la batalla legal, la moral y hasta el respeto silencioso de los vecinos, no supo parar. Y es que algunas personas no quieren justicia ni paz, quieren ganar. Aunque tengan que arrastrarse por el barro para lograrlo. Después de que el centro Maple Hollow se construyó y empezamos a recibir apoyo real del condado, de fundaciones locales, e incluso de voluntarios universitarios que querían hacer prácticas ambientales en el lugar, su rabia se volvió más creativa. Ahora no era solo hostigamiento, era teatro. Empezó a publicar en grupos locales de Facebook historias larguísimas, escritas como si fueran entradas de diario, donde relataba la traición de su hermano y cómo fue despojada del sueño que su padre le había prometido. Todo adornado con frases tipo "no busco venganza, solo justicia" o "a veces la familia es la que más te apuñala". Lo peor, usaba fotos antiguas del abuelo abrazándola de niña, como si eso probara algo. Pero lo que no esperaba era que muchos de los que estaban en esos grupos ya sabían la historia real. La comunidad estaba cansada. Ya no era 2021. Cuando todavía algunos vecinos pensaban que todo esto era una simple pelea familiar. No, ahora había pruebas, documentos, sentencias, y sobre todo, había años de experiencia lidiando con su veneno. Los comentarios empezaron suaves. Lamento que estés pasando por esto, pero hasta donde sé, el terreno nunca fue tuyo. Luego subieron de tono. Tú pusiste una cámara mirando a la ventana de una familia. No vengas ahora a llorar. Todo el pueblo sabe lo que hiciste, y muchos nos callamos por años. Ya no más. Uno incluso fue más allá y compartió la resolución del juez en un comentario. Con fecha y todo. Público. Legal. Irrefutable. En cuestión de días, el post original fue borrado. Pero el daño ya estaba hecho. Solo que, esta vez, el daño era para ella. El colapso social fue total. Vecinos que antes le sonreían por compromiso ahora le daban la espalda. La presidenta del club de lectura, una mujer que había sido su aliada por años, le pidió que se tomara un descanso de las reuniones hasta que todo se calmara. Incluso en la iglesia, el pastor dedicó una homilía con una frase que, aunque no la nombraba directamente, no podía ser más evidente. No confundamos justicia con venganza. Porque cuando tu alma busca venganza, ni Dios puede acompañarte ahí. Después de eso, dejó de aparecer en público, por semanas, hasta que vino la escena final. El cierre. El acto de desesperación más patético de todos, sucedió un domingo por la tarde. Estábamos en la cabaña, mi papá y yo, arreglando unas jardineras frente al centro comunitario. Todo tranquilo. Sol. Silencio. Y entonces, aparece ella. Pero no sola. Venía con un tipo trajeado, claramente un abogado, otro más. Bajaron del auto sin saludar. Caminaron directo hacia nosotros. Yo apreté los dientes. Mi papá, como siempre, se mantuvo sereno. El tipo se presentó con voz firme, aunque algo incómoda, y nos entregó una carta. Era una solicitud de mediación voluntaria para resolución de conflicto de herencia. Básicamente, estaban pidiendo sentarse a negociar una compensación económica.
por la parte emocional del terreno que no pudo ser entregada debidamente. Yo no sabía si reírme o lanzar una pala al lago. Mi papá ni lo miró. Solo dijo: todo está en los documentos. No hay nada más que decir. Si quieren gastar más dinero, adelante. Pero nosotros ya terminamos esta conversación hace 3 años. El abogado asintió, se disculpó y se fue sin más. Mi tía, en cambio, se quedó parada, como si no aceptara que esa era la última puerta cerrándose en su cara. Luego dijo algo que me dio más lástima que rabia. No entiendo cómo puedes vivir con esta culpa. Mi papá la miró por fin, y le dijo algo que juro nunca voy a olvidar. No tengo culpa. Tengo paz. Algo que tú perdiste hace mucho tiempo. Y así, sin gritos ni escenas, se terminó todo. Porque aunque ella podría seguir mandando cartas, posteando en redes o murmurando en voz baja, ya no quedaba nadie que la escuchara. Después de ese día, supimos que había puesto su casa en venta. No sabemos si fue por presión social, por vergüenza o por necesidad económica. Pero un mes más tarde, la camioneta de mudanza se llevó sus cosas, cerró la puerta sin mirar atrás. Y aunque muchos creyeron que eso era el final, en realidad, para nosotros, fue recién el principio de la calma. Ahora, cada vez que estamos en la cabaña, sentimos algo distinto. No es solo la tranquilidad del lago, o el silencio del bosque. Es esa sensación de haber defendido algo con todo, de no haberse dejado pisar. De haber puesto límites donde hacía falta. Si me hubieras dicho hace 5 años que mi familia iba a romperse por una cabaña de madera junto a un lago, habría pensado que exagerabas. ¿Quién se pelea por un pedazo de bosque con techo inclinado y tuberías viejas? Pero ahora lo sé, la tierra no es solo tierra cuando alguien la convierte en símbolo de poder, de orgullo, o de revancha. Hoy, ya no hay más demandas. No hay cercas ilegales, ni cámaras escondidas, ni abogados llamando los lunes por la mañana. La tía se fue. Vendió su casa a una pareja de jubilados que se llevan bien con todo el mundo, y que incluso vinieron una vez al centro comunitario a comprar mermelada casera. No saben nada de la historia, y me gusta que sea así, que el ciclo se haya roto con gente nueva, sin rencor. Mi papá ya no vive con tensión en los hombros, va a la cabaña 3 veces por semana. Se sienta en su banco frente al lago, el mismo donde antes mi tía decía que pondría su rincón de retiro, y lee. A veces trabaja la tierra. A veces no hace nada, solo respira. Y creo que eso, más que cualquier otra cosa, es la verdadera victoria. El centro comunitario funciona bien. No es un imperio ni un negocio. Es lo que siempre quisimos que fuera, un espacio compartido donde la gente del pueblo puede hacer algo más que quejarse del clima. Se han hecho ferias de productos locales, talleres de pesca para chicos, clases de cocina tradicional, y hasta una boda pequeña el verano pasado. Ese día, ver la cabaña adornada con luces de papel y risas flotando por el aire, fue surreal. Como si todo el dolor anterior se hubiera convertido, al fin, en algo útil. Y no voy a mentirte, hay días en que pienso en todo lo que pasó y me sigue doliendo. No por la tierra. Por lo que perdimos en el camino. Por las cosas que no se arreglan con juicios ni con papeles notariales. No hemos vuelto a hablar con nuestra tía. Y probablemente nunca lo haremos. Porque hay heridas que no se curan, solo se aceptan. Pero aprendí muchas cosas. Aprendí que la familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien respeta tus límites. Que heredar algo valioso no solo es recibirlo, sino también defenderlo con dignidad. Y sobre todo, que hay batallas que no se ganan destruyendo al otro, sino resistiendo sin dejar que te conviertan en lo que ellos son. ¿Valió la pena? Sí. Porque no estábamos peleando por tierra. Estábamos peleando por nuestra paz. Y eso, créeme, vale cada minuto de lucha. Hoy me siento en el porche de la cabaña con una cerveza fría. El sol baja detrás de los árboles y el reflejo en el lago parece un cuadro. Hay silencio, pero no ese silencio tenso de antes. Es el otro, el bueno. El que solo llega cuando ya no tienes que estar vigilando, cuando no esperas que alguien aparezca a arruinarte la tarde. Ese silencio es el verdadero legado de mi abuelo. No el terreno, no los papeles, sino el tipo de paz que uno solo alcanza después de hacer lo correcto, aunque duela, aunque te cueste amigos, familia, o años de vida. Así que si alguna vez te encuentras en una situación como esta, una disputa injusta, alguien queriendo quitarte lo que es tuyo, alguien que no sabe soltar, te dejo este consejo. No bajes la cabeza. No respondas con rabia. Usa la ley. Usa la paciencia. Y sobre todo, usa la verdad. Porque la verdad tarda, pero llega. Y cuando lo hace, no hay cerca ni cámara ni chisme que la detenga.